Ya, ok, ahí estoy haciendo repitiendo lo mismo, ok, tenemos, podemos definirlo un poco más detallado con los conjuntos algebraicos, dado por un elemento se llaman superficies, eso generan la topología de Zariski, etc. Entonces podemos definir funciones regulares, eso todo para generalizar el concepto de variedad afín desde un subconjunto algebraico de Kn a situaciones un poco más generales. ¿Ya? Básicamente, en vez de decir que son subconjuntos cerrados o algebraicos en Kn, podemos decir que es un conjunto topológico junto con unas de funciones que es isomorfo a una variedad afín, digamos, más básico que lo hemos visto, y todo eso, para decir qué significa isomórfico, hay que introducir, o se puede introducir el concepto de espacios anidados, pero lo voy a hacer rápidamente porque en el fin los ejemplos que realmente nos importan son, uno, realmente conjuntos algebraicos donde ya decimos que, ok, esos son dados por polinomios y morfismos son funciones polinomiales, o complementos de tipo superficie donde, bueno, se generaliza un poco que ahora se permiten también morfismos que son definidos por fracciones de polinomios donde el denominador es una potencia del mismo f. Y además se puede de esa manera bien definir el producto entre dos variedades, pero en el caso de variedades afines, cuando las variedades afines son cerrados algebraicos, es casi trivial, se puede definir ad hoc, y en general se puede utilizar este concepto de espacio anidado para definirlo bien. Bueno, ahí sería un ejemplo, GLN, que son los matrices invertibles, que obviamente es un complemento de una misma superficie en el conjunto de matrices al cuadrado, el complemento del determinante. Se puede ver que la multiplicación es polinomial y que la inversión también es polinomial, o sea, polinomial dividido por el único polinomio que se permite dividir. Así que también esos son ejemplos de grupos algebraicos afines. ¿Y qué es una linealización de un grupo afín algebraico? Sobre K es un morfismo inyectivo de grupos afines algebraicos. O sea, también se dice una representación algebraica fiel. Es ya un morfismo inyectivo, como se dice, de G en un GLN de K. Ahora, si el grupo está definido sobre un subcuerpo de K, entonces se buscan morfismos inyectivos que son definidos sobre el subcuerpo de K, o si uno quiere, que son Galois equivariantes bajo la acción del grupo de Galois. Y el punto es que cada grupo algebraico tiene una linealización. Y de hecho, cada grupo algebraico definido sobre un cuerpo que no está algebraicamente cerrado también tiene una linealización en este sentido, que sea un morfismo definido sobre este cuerpo. Y la manera de encontrarlo sería considerar justamente el K-álgebra de las funciones regulares en toda la variedad, porque el grupo G actúa justamente en esa K-álgebra
por traslación, digamos, en la variable de la función. Y bueno, eso es una actuación, una representación en un espacio vectorial infinito. No estamos buscando eso, pero se puede encontrar subespacios de dimensión finito, tal que la acción queda estable y se puede alargar esos subespacios tal que uno llega a un subespacio de dimensión suficientemente grande que la representación es incluso fiel. Pero como la idea de verlo, entonces cuando hablamos de grupos algebraicos afines sobre un cuerpo, podemos pensar en subgrupos de GLN, subgrupos cerrados, definidos sobre el cuerpo que sea. ¿Ya? Definido por condiciones con polinomios sobre el cuerpo de definición del grupo original. La definición de linealización era cerrado, ¿no? Sí, o sea, creo que yo dije ahí, estoy convencido que la imagen debería ser automáticamente cerrada, pero es un morfismo, la imagen de morfismo. Ok, bueno, no duele decir un morfismo cerrado o, como se dice también, inmersión cerrada. Claro, pero creo debería ser automático, creo. O sea, ok, un ejemplo sería el grupo aditivo, que se puede... hay una pregunta, creo. No, eso fue de antes. Ya. Ya. Entonces el grupo aditivo, por ejemplo, lo podemos incrustar en GL2 de esa manera. Es una linealización. Ahora no sé por qué no se mueve. No, ahora sí. Perdón. Ya, eso sería un ejemplo. Y también ahora vamos a revisar una linealización que no es, o sea, una representación algebraica que no es necesariamente fiel, pero que tiene la ventaja de ser canónica. Y eso tiene que ver con la álgebra de Lie de un grupo algebraico. Primero de todo voy a recordar que es un álgebra de Lie. A priori es un K-espacio vectorial de dimensión finita, tal que tenemos además una función bilineal con esos brackets, anotado con esos brackets, de V o G cruz G en G, tal que X por X es 0 y en vez de asociatividad tenemos esa segunda condición con circular. Ahí dije V, pero debería ser un G. Y cuando tenemos eso se llama una álgebra de Lie. Ejemplos podrían ser cualquier subespacio vectorial de una K-álgebra con multiplicación normal, no conmutativa, por ejemplo, matrices, que es estable bajo el conmutator, como matriz A por B menos B por A. Eso me da un ejemplo y de hecho creo que cualquier álgebra de Lie se puede obtener de esa manera. Se puede encontrar un K-espacio vectorial más grande con multiplicación, tal que el conmutator se restrinja a ese subespacio vectorial. Y ahora, claro, que queremos asociar a un grupo algebraico una álgebra de Lie.
Empezamos con un conjunto algebraico en KN. Obviamente tenemos, a priori podemos asociar un espacio vectorial en algún punto de esa variedad como el espacio tangente. Lo que cuando está incrustado lo podemos ver como la matriz, el núcleo de la matriz jacobiana de los polinomios que definen V en KN. Pero también podemos hacer una definición más intrínseca. Eso, por ejemplo, cuando no tenemos una situación incrustada, sino una variedad más abstracta, podemos definir lo que son K derivaciones puntuales en un punto, en el anillo de coordenadas, en el álgebra de funciones regulares en toda la variedad. Y eso serían simplemente funcionales K-lineales de ese anillo hacia el cuerpo de base K que cumplen con la ley de cadena, que al evaluarlo en un producto, o sea, alguna forma de ley de cadena que evaluado en un producto se da la evaluación en la primera función multiplicado con la segunda función evaluado en el punto P más la derivada, o sea, la derivación en la segunda función por la primera función evaluada en el punto P. Y eso sería como, se puede pensar como derivaciones, si K fuera, por ejemplo, los números complejos serían derivaciones como en el sentido analítico, ¿ya? En el punto P. Y ya eso lo podemos ver, todas las posibles derivaciones, lo podemos pensar como todas las posibles direcciones tangenciales en el punto. Entonces eso sería, ese espacio vectorial sería el espacio tangente. Ahora también podemos definir una derivación total. Ahora tenemos, en vez de un funcional, tenemos un K-endomorfismo del anillo de funciones en el anillo de funciones, que cumple ahora realmente una ley de cadena. La derivada del producto es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y eso podemos ver como un campo de vectores en el fibrado tangente, porque para cada punto P ahora podemos simplemente considerar la restricción a P de una tal derivación total, al simplemente aplicar la derivación total y después evaluar el P. Y eso nos define una derivación puntual en P. Por tanto, el espacio de K derivaciones lo podemos ver como el espacio de secciones globales del fibrado tangente, si queremos. ¿Ya? Ahora, si tenemos además que la variedad es de hecho un grupo afín algebraico, entonces podemos también andar al revés. En vez de, siempre dado una derivación total, si quieren una sección global del espacio tangente, podemos especializar y obtener un vector tangencial en un punto. ¿Ya? Eso hicimos antes con el delta y después restringirlo a P. Pero cuando tenemos una variedad que es además un grupo afín algebraico, también podemos andar de vuelta. Podemos empezar con una derivación en un punto. Por ejemplo, derivación puntual digamos, el neutro del grupo y utilizar la posibilidad de trasladar puntos por G al definir una derivación global en todo lado,
pero hay varias maneras que se puede hacer eso, pero vamos a considerar una particular, que es a partir del delta E original, podemos en un punto P definir una derivada puntual en P al simplemente trasladar el F. Ahí la notación un poco complicada, perdón. Al final es simplemente tomar la función y trasladarlo por izquierda por multiplicar con P. O si quiere trasladarlo por P menos 1, P a la menos 1. ¿Te una pregunta? ¿Sí? ¿Para qué estás haciendo esto? Para definir, yo pensaba que debería definir la álgebra de Lie. Ah, ok, estás definiendo la álgebra de Lie un poco. Okay. Sí, tal vez un poco demasiado extendido. Okay, no, puede no, ser, puede ser. No hay que, ok, voy a decirlo al tiro. Ok, a priori, ok, queremos, el punto es eso, queremos que el espacio tangente, queremos por una razón que no entiendo muy bien, debo decir, queremos que el espacio tangente lo dotamos con una estructura de álgebra de Lie, pero es más fácil verlo si lo tenemos, si lo podemos identificar con un subespacio lineal en algo donde ya tenemos una álgebra con multiplicación y utilizar el conmutador para después definir el bracket, el Lie bracket en el espacio vectorial, porque si no, o sea, es un poco difícil definir ad hoc el Lie bracket solamente en el espacio tangente. Y al tomar el espacio tangente y asociar elementos en el espacio tangente con una sección global, ahí hablamos de derivadas de KB en KB, esos se pueden componer, mientras derivadas puntuales no se pueden componer. ¿Ya? Porque derivadas puntuales me dan, voy a ponerle una función y me da un elemento en el cuerpo y después no puedo aplicar otra vez una derivada puntual porque necesito una función. Mientras que si tomo una derivada global, le pongo una función y me da una función y puedo otra vez aplicar una derivada global, lo que me permite, lo que me da una estructura de álgebra, eso. Y un concepto de conmutador. Eso es realmente el punto. Ya, pero voy a acelerarlo un poco, tal vez. Ya, entonces con esa extensión, digamos, en un grupo de una derivada puntual, que es un vector en el espacio tangencial a una derivada global, obtenemos una derivada global que además cumpla que está estable bajo la acción por el grupo de traslación que acabamos de definir arriba. Y entonces, dentro de ese álgebra de derivadas de K del anillo de conjunto, del anillo de coordenadas a anillos de coordenadas, podemos considerar el subálgebra fijo por la acción de traslación de G. Y todas esas derivadas que hemos construido a partir de un vector tangente, lo tenemos acá. De hecho, son canónicamente isomorfos. Entonces, ese espacio, esa asignación de pasar de un delta, que es una derivada global, a una derivada puntual en E, en un lado, y en la otra dirección, empezar con una derivada puntual en E y asignarle el delta P como lo acabamos de definir, es una biyección. Y ahora el punto es que con esa identificación podemos ver el espacio tangente como el subespacio invariante de las derivadas globales, que es una álgebra. Ahí tenemos un conmutador. Y el único punto que queda es que ese conmutador
de hecho, perdón, debo ser más preciso. Las derivadas globales todavía no se pueden componer porque no es claro que no es verdad que una composición de derivadas sea una derivada, pero lo podemos ver dentro del espacio de endomorfismo del KB y ahí tenemos una multiplicación. ¿Ya? Tenemos una composición y eso es una álgebra y dentro de eso podemos definir el bracket que es el conmutador y veamos qué pasa si restringimos ese bracket al final a ese subespacio de derivaciones que invariantes o antes ya al subespacio de derivaciones. Y bueno, el punto es que se puede mostrar que es una bracket de 1, delta 2, de dos derivadas globales, de nuevo va a ser una derivada global porque después del cálculo se podemos ver que cumple con la condición. Y bueno, así además se puede mostrar que era G invariante, así que de esa manera se obtiene una operación, una álgebra de Lie en el espacio tangente, simplemente por la identificación con el subespacio de derivadas globales G invariantes, bajo esa acción de traslado de G en las funciones regulares de la álgebra. Y podemos ver un ejemplo. Si la álgebra de Lie, vamos a ver qué es el álgebra de Lie. Perdón, creo que hay preguntas que se me olvidan. No. Ya. Ya. Ponemos la álgebra de Lie de GLN y ver que de hecho es el espacio de todas las matrices y que el Lie bracket en ese espacio de matrices justamente corresponde al conmutador de matrices. ¿Ya? Y de hecho, ¿Perdón? El conmutador de la IP sería... ya, verdad, ahí tengo brackets de más, perdón, ya, sí. AB menos BA, verdad. Ok, entonces para eso identificamos una matriz con uno podría pensar, una matriz es un elemento en el espacio tangente, ¿cierto? Y podríamos pensar, allá vamos a revisar la derivada direccional en la dirección de esa matriz, pero eso no es bueno porque esa no está invariante bajo la acción de G, de traslado, así que vamos a definir una derivada en la dirección, pero un poco distorsionada, digamos. Vamos a definir la derivada en F en el punto P, justamente como la derivada direccional en A del traslado de F en la identidad. Y eso va a definir para cualquier P en GLN. Y de esa manera, bueno, primero observar que si tomamos esa derivada global y lo restringimos justamente a la identidad, entonces es nada más que la derivada direccional en la dirección de A en la identidad. Es lo mismo, en ese punto es lo mismo. Pero además queda G invariante, como demuestra el siguiente cálculo. Y se puede verificar, pero eso no lo hizo, que con esas definiciones digamos, el conmutador, la derivada asociada a B después de la derivada asociada a A después de la derivada asociada a A después de la derivada asociada a B, o sea, menos eso, más la derivada asociada a B después de la derivada asociada a A, es justamente la derivada asociada a la matriz AB menos BA. Entonces, bajo la identificación, tenemos justamente que
bueno, si identificamos una matriz A con su derivada distorsionada en dirección A, entonces ahí tenemos lo que queremos, que el conmutador realmente corresponde al conmutador de matrices, ¿ya? Entonces podemos pensarlo así, álgebra de Lie de GLN es justamente las matrices cuadradas junto con el conmutador de matrices. Y lo bueno es que, como todo eso es más canónico, si tenemos un morfismo de grupos algebraicos, bueno, primero de todo podemos definir una ¿cómo se llama? Una derivada, o no sé, eso me define también un homomorfismo de espacio tangentes, simplemente por el morfismo de G en G' me define un homomorfismo de álgebras del anillo de G' en el anillo de G, y con esa precomposición, con una derivada, obtengo al final una derivada en G', ¿cierto? Si yo empiezo con un vector tangente en la identidad de G, que es una derivada puntual en E, y lo precompongo con un homomorfismo de G' a G, entonces en efecto obtengo una derivada en G' en el punto E. Entonces eso me define un homomorfismo de espacio tangentes, pero además ese es un homomorfismo de álgebras de Lie, y si phi es inyectivo o sobreyectivo, entonces así es el de phi. Entonces puede pensarlo así, cada grupo G podemos incrustar en GLN, en algún GLN, pero para GLN ya conocemos la estructura de álgebra de Lie, que es simplemente el conmutador de matrices, ¿cierto? Entonces eso me dice que en el fondo, en la incrustación de G en GLN, la estructura de álgebra de Lie en el espacio de tangente de G en E es nada más que la restricción del conmutador, o sea, sigue siendo el conmutador de GLN. Ya. Entonces, todo de cierto. ¿Sí? ¿Cómo está con el tiempo? Yo creo que hasta las 6 tenemos acá. Perdón. Falta la definición del grupo reductivo. Ya, ok. Un poco preocupado. Ok. Entonces, pucha. Perdón. Como que pasar tanto detalle. Ok. Bueno, solo a decir que eso se puede utilizar para definir una representación lineal. Ahora, más canónico, para un grupo algebraico uno puede obtener la representación adjunta que va a partir de, si tengo un elemento en G, entonces puedo primero considerar un automorfismo de G en G que es dado por la conjugación, y ese automorfismo me define entonces un automorfismo derivado en el espacio tangente, perdón. Claro, entonces a cada elemento de G puedo asociar un automorfismo del espacio, en un elemento del grupo GLTG, que es un automorfismo de eso. Su núcleo es el centro, y ese morfismo, que es un morfismo algebraico de grupos algebraicos, que no es inyectivo, salvo si el centro sea trivial, se llama representación adjunta de G. Y creo que eso también es algo relevante que se va a utilizar, ¿ya? Entonces, otra vez ejemplo, si tomamos GLN nomás, entonces, y la identificación de matrices y ahora voy a verlo realmente como una derivada puntual en E, donde sabemos que no importa si tomo el delta o el delta estrella. Entonces, la representación adjunta de G
o sea, la derivada del automorfismo interno dado por conjugación, es nada más que esa derivada compuesto que el inducido homomorfismo por la conjugación. Y en el fondo eso es nada más que la derivada puntual en dirección ahora no en la matriz de A con que empezamos, sino en la dirección del conjugado. En otras palabras, la representación adjunto de G en el MNK sigue siendo la conjugación nomás. Y ahí es la explicación, pero lo voy a saltar. Entonces, la representación adjunta en K es una linealización que, bueno, no es realmente una linealización porque no está inyectiva, pero es una representación algebraica que, bueno, que es, primero de todo, es algebraica. Respecto a cuerpos de definición, se me olvidó decir eso, que todo eso ahora he discutido con K algebraicamente cerrado, pero podríamos haber considerado en cada etapa los Galois invariantes, digamos, para algún subcuerpo de K, y habríamos obtenido, por ejemplo, el espacio tangente. Si tomamos solamente los K puntos del espacio tangente, entonces K minúsculo puntos, entonces un K minúsculo espacio vectorial también, etcétera, etcétera. Está todo bien coherente con extensiones y restricciones de cuerpo. Es canónico y funtorial en el sentido del teorema que decimos que si tenemos un morfismo entre grupos, entonces los espacios tangentes y la representación adjunta, ahora, ¿cómo decirlo? Ya, lo dejo así nomás. Ahora, ver otro punto, justamente lo que tiene que ver con definición sobre subcuerpos y puntos racionales. Eso voy a andar un poco rápido porque ya lo dije más o menos. Ojo que acá siempre voy a pensar en la situación donde K es la clausura separable. O sea, si quiere que K es perfecto. Cuando K no es perfecto, hay que tener un poco más cuidado. Pero bueno, ahí se habla de definición sobre K minúsculo, ¿ya? Si es Galois invariante, podemos definir también un punto K racional de una variedad va a ser un punto Galois invariante, si lo veamos desde ese punto de vista. Un K morfismo entre K minúsculo, espacios anidados, es un morfismo Galois K invariante. Claro, y vamos a decir que un espacio topológico con haz de funciones sea una K minúsculo variedad afín si existe un isomorfismo Galois invariante entre esa misma y un conjunto K algebraico, K minúsculo algebraico. Bueno, todo cosas que ya acabo de decir. Observo también que se utiliza brevemente si empezamos con una variedad sobre, o sea, a priori si tenemos una K variedad, K minúscula variedad afín, entonces eso por defecto viene con una acción del grupo de Galois, pero esa se puede cambiar forzosamente por lo que se llama un cociclo, y de esa manera, aunque sea el mismo conjunto, obtenemos otra K minúscula variedad algebraica. Entonces podemos cambiar la variedad sobre K, digamos la estructura de la variedad sobre K, aunque sobre K mayúscula es lo mismo. La nueva acción, ahí lo defino, utilizando el cociclo, pero
Ok, es un ejemplo de una curva elíptica, no importa. Ok, eso ya dijimos. Podemos también decir cuando es un K-grupo algebraico. Pero hay otro concepto importante que la restricción de escalares. Cuando tenemos bueno, primero de todo, recuerdo que para cualquier, cualquier K álgebra A, puedo definir los A puntos de una variedad afín, simplemente como los homomorfismos del anillo de coordenadas hacia A. Lo que define un functor, como lo tuvimos, y ya los morfismos son functores naturales, y ahora se puede presentar lo siguiente. Si fijemos una extensión finita de cuerpos L sobre K, y si tenemos una L variedad algebraica, digamos, afín, entonces igual podemos considerarlo como una K variedad algebraica afín, en el sentido que, bueno, a partir de una K álgebra, bueno, puedo obtener una L álgebra simplemente considerando el producto tensorial. Entonces podría considerar el functor ahora que manda una A álgebra a los puntos de la L álgebra, L tensor A. Y el teorema de Weil es que si tenemos una L variedad afín, entonces ese functor, que se llama restricción de Weil, bueno, restricción de escalares, está realizado por una K variedad. Pero cuidado que ya. Y un corolario es que si además tenemos un L grupo algebraico afín, entonces podemos aplicar ese functor al grupo algebraico y obtenemos que eso de hecho nos define también un grupo y además algebraico. ¿Ya? Simplemente aplicando el functor a la multiplicación, al inverso, etcétera, eso nos da homomorfismo de grupos a nivel de cada punto, y de esa manera tenemos de uno de los dos puntos de vista que mencioné, obtenemos a partir de un L grupo algebraico un K grupo algebraico afín. Ejemplo, podemos considerar el grupo aditivo sobre, digamos, los complejos sobre C, pero ahora lo veamos, bueno, C es una extensión de R, entonces podemos considerar la restricción de Weil a los puntos de R, pero por defecto los R puntos son por defecto los R tensor C puntos del grupo aditivo, que es simplemente en ese caso R tensor C. Lo que de cierta manera puedo ver como R2, ¿ya? Entonces los R puntos de esa restricción escalar del grupo aditivo ahora serían el espacio afín 2-dimensional. Y bueno, ahora después también puedo considerar los C puntos, que sería ahora el producto tensorial C con C, que son dos copias de C. Y bueno, la suma, también aplicamos la definición a la suma y obtenemos ahora una suma, ¿cuál sería? Bueno, la suma por componentes, si quieren. Ahora, en el caso del grupo multiplicativo, es un poco no tan directo. Los R puntos del grupo multiplicativo, de nuevo, son como los C puntos del grupo original, que debería ser C estrella. Y bueno, ahí lo puedo ver
utilizando la definición formal de puntos, utilizando homomorfismos, pero al final ya sabemos que son los C puntos, pero igual sirve verlo así, son como los puntos, si lo veo formalmente, lo puedo ver como los tuples en R2 por R2 que cumplen ciertas condiciones, y los C puntos al final, bueno, tomo los puntos en C tensor C y veo que cumplen las mismas condiciones, que en el fondo se simplifican los puntos en C2, tal que x cuadrado más y cuadrado es distinto a 0. Pero lo puedo analizar más. De hecho, los C puntos de la restricción del grupo multiplicativo están hay un isomorfismo con C cruz por C cruz, dado por ese, bueno, dado por eso. Y bueno, eso a priori es un morfismo definido sobre C, como se puede ver, porque utilizamos I, ¿no? Pero también lo podemos forzosamente ver como un R-isomorfismo cuando cambiamos la acción del grupo de Galois en ese lado, en vez de utilizar la acción más natural en cada componente, vamos a utilizar la acción que además invierte los componentes. Y con esa estructura, ese torus, o sea, ese grupo se llama torus de Deligne. ¿No? Generalmente un grupo algebraico se llama torus si es isomorfo a un producto repetitivo del grupo multiplicativo. Ahí es, por ejemplo, o sea, esa definición, perdón, lo necesito más tarde, lo voy a repetir porque ahí dije torus de Deligne, pero solo para decir que es un torus. Ahí sería un ejemplo de un grupo, subgrupo de GLNC, que es el grupo unitario, son de las matrices tal que la matriz conjugada con su traspuesto es la identidad. Eso no es un subgrupo algebraico de GLN, pero si veamos GLNC como los puntos reales de la restricción de Weil de GLN, entonces sí lo podemos ver como los puntos reales de un subgrupo algebraico. ¿Ya? Como a priori así no es algebraico porque utiliza la conjugación, lo que no es algo algebraico, pero al verlo como puntos reales podemos separar parte real y imaginario y se convierte en algo algebraico. ¿Ya? Entonces, ya, eso no importa ahora. Ahora voy en la dirección de realmente definir grupos unitarios, perdón. Primero de todo un recorrido. Perdón, ¿qué dije? Unitario, perdón. Reductivo, sí, perdón. Claro, primero recuerdo que si tenemos un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, entonces podemos escribir una matriz, o sea, un endomorfismo, lo podemos escribir como la suma de una matriz diagonalizable y una matriz nilpotente. Eso tiene que ver con que existe la forma normal de Jordan. ¿Ya? En la forma normal de Jordan es obvio, tomamos la parte diagonal y la parte superior triangular y eso será. Y como cada matriz tiene un cambio de base para que sea en forma normal de Jordan, ahí estamos. Si además la matriz es invertible, entonces obviamente la parte diagonalizable es invertible y obtenemos por eso también una descomposición multiplicativa. Debo decir que la parte
diagonalizable y la parte nilpotente antes eran únicos. Entonces, ahí obtenemos la siguiente descomposición multiplicativa utilizando MS y la identidad más, bueno, el inverso de MS con la parte nilpotente y MS-1 por MN sigue siendo nilpotente. La identidad más algo nilpotente se llama unipotente. Entonces, una matriz unipotente. Y también se puede ver que esas dos matrices MS y MU conmutan simplemente por ¿por qué, de hecho? Porque el MS con el MN conmuta. Eso, claro, perdón, gracias. Ya. Y si aplicamos eso a cualquier, es decir, no importa cuál representación fiel algebraica elegimos, eso se puede mostrar. Fijamos cualquier representación fiel algebraica, entonces se puede definir para un elemento de G cuando es semisimple y cuando es unipotente. Además, se puede mostrar, por lo menos si K es perfecto, que para cada G encontramos un único GS semisimple y GU unipotente, tal que G es igual a GS por GU igual a GU por GS. Y bueno, a priori lo podemos hacer en la clausura algebraica, pero si G es un punto racional y sabiendo que el GS en la clausura algebraica tiene que ser única, al aplicar cualquier conjugación por el grupo de Galois, sabemos que el GS no se puede cambiar, así que también tiene que ser definido sobre K, y lo mismo con GU, por la unicidad que tenemos sobre la clausura algebraica, o separable en ese caso, digo, también obtenemos la unicidad, lo utilizamos para poder decir que eso de hecho están definidos sobre K. Y ahora lo que se puede considerar a partir de G, se puede considerar todos los elementos donde G es igual a GU. Esa parte de unipotente en general no es un subgrupo. En general es solamente un conjunto, pero en el caso que G es conexo y soluble, de hecho lo es. Entonces, si G es conexo y soluble, entonces la parte de elementos unipotentes es un subgrupo cerrado, normal, conexo y contiene al conmutador. Ahora el conmutador de grupos no en álgebra. ¿Ya? Y bueno, efectivamente basta considerar el caso de sobre la clausura algebraica porque porque si está conexo sobre, por ejemplo, si está conexo sobre en la K-vara topología, entonces ya está conexo antes. Así que si lo podemos mostrar sobre la clausura algebraica, está bien. Entonces, primero de todo, viendo G en GLN, que lo podemos incrustar siempre, y dado que estamos trabajando sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, lo podemos incrustar en las matrices triangulares superiores por el teorema de Lie-Colgin, disculpen, que dice que cada representación V de G tiene un vector propio simultáneo de G. Eso significa que simultáneamente podemos escribir las matrices en G y lo podemos escribir como algo debajo del puro ceros y un cierto resto. Y este cierto resto ahora lo podemos considerar la parte superior, derecho abajo, el cuadrado derecho abajo, y repetir el mismo argumento otra vez porque
eso me da otra vez una acción, una representación de G, un espacio vectorial ahora más chico. Encuentro otra vez un vector propio simultáneo y de esa manera poco a poco puedo diagonalizar simultáneamente, no diagonalizar, triagonalizar simultáneamente los elementos de G para que sean en Tn. Entonces, sin partir a la generalidad, lo podemos simultáneamente conjugar tal que sean en Tn. Y ahora con eso basta considerar simplemente la situación de matrices superiores triagonales, la parte de matrices unitarias, es decir, donde la parte diagonal tiene puro unos, y su cociente, que serán las matrices diagonales, que es abeliano, ¿ya? Entonces, en particular, ¿y por qué? Porque la parte de elementos como unipotentes, gracias, es simplemente de G viviendo acá, está simplemente la intersección con UN. Así que, ¿qué era el punto? Bueno, el punto era que con eso basta, porque ya obviamente ahora tengo la restricción de esa sucesión, ahí tengo G, ahí tendría GU, el cociente es abeliano, entonces ya es claro que GU es normal y contiene al conmutador porque el cociente es abeliano, ¿cierto? Y conexo, ya, no sé, en ese momento no lo veo, pero bueno, de toda manera, con eso basta. Bueno, entonces, resumen, conexo y soluble, la parte de elementos unipotentes es un subgrupo. Además, si tengo, en general, si tengo grupos, K subgrupos normales y solubles, A, B, entonces su producto también será soluble y K cerrado. Y de esa manera puedo, de hecho, ver que cada grupo G contiene un único subgrupo que es maximal con respecto a ser normal y soluble. Y de hecho ese es automáticamente cerrado con respecto a la catopología. Simplemente porque si elijo un maximal A y otro B y serían diferentes, entonces puedo alargar el grupo y todavía sería soluble cerrado, ¿cierto? Así que de esa manera único. Y eso, por la parte conexa de la identidad de ese grupo, denotamos por R de G y se llama el radical semisimple de G. Y de hecho, cuando este radical semisimple de G es 1 y además G es conexo, en ese caso decimos que G es semisimple. Y ahora, si no es semisimple, podemos considerar la parte unipotente de ese grupo porque ya sabemos que en ese caso estamos soluble y cerrado, etc. La parte unipotente es un subgrupo normal de G que contiene el conmutador. Y ese se llama el radical unipotente de G. Y cuando ese radical unipotente de G es trivial, entonces se dice que el grupo es reductivo. Hay que decir acá... el RG se llama radical soluble. ¿Soluble? Sí. Ups, en otro libro he visto semisimple, pero soluble. Sí, en otro texto. Sí, otro texto. He visto varios textos, pero ok, radical, radical soluble de G, perdón, ya. Ya, ok, radical soluble, digamos, siguiendo el texto principal. Y, claro, y ahí veamos unos ejemplos.
Bueno, las matrices superiores, triangulares superiores, ese grupo no es reductivo para n mayor o igual que 2, ya que los unipotentes dentro de esos son normal, conexo y soluble. Entonces, y son unipotentes. ¿Cómo definiste el radical unipotente? El radical unipotente. Sí. Es simplemente la parte, es la colección de elementos unipotentes en el radical soluble. Okay. ¿Y qué puedo hacer? Porque RDG cumple las condiciones para que eso sea un subgrupo normal, etc. Okay. Y bueno, ahí es un no ejemplo. Los matrices triangulares superiores, que la parte unitaria de matrices unitarias entre ellos es normal, y son solubles. ¿Por qué soluble? Porque podemos porque podemos encontrar dentro de UN una sucesión de subgrupos normales tal que el cociente sea abeliano. Perdón. Lo dejo porque ahora me estoy confundiendo con el argumento que me puse para recordarme. Bueno, ¿Qué es PN? ¿Perdón? ¿PN qué? Son las matrices superiores triangulares. Perdón, yo pensaba que puedo utilizar el iPad para pero TN es como las matrices n por n, pero triangular superior. ¿Ya? Y UN son solamente los que tienen en el diagonal puro unos. Sí. ¿Ya? Y la solubilidad se puede, o sea, hay que pensar un poco, pero bueno, hay un argumento que ahora lo voy a confundir si lo trato de repetir. GLN no es semisimple, ya que tiene un centro no trivial. El centro de GLN es simplemente GM, ya los diagonales constantes, digamos, que es normal, un subgrupo normal, obviamente, conexo y soluble, porque es abeliano. ¿Ya? Entonces, claramente, el máximo tal subgrupo será incluso más grande. De hecho, pero se puede mostrar que el máximo tal grupo es justamente el centro, es justamente GM. Y este GM no contiene aún elementos unipotentes. Por lo tanto, GLN es reductivo. ¿No? Ahora, ¿por qué? ¿Cómo mostrar que no hay que ese radical soluble no es más grande que GM? Ya. Ya, ¿cómo era? Bueno, ya tengo... Quieres demostrar que el radical es igual al centro, ¿no? ¿Eso? Sí, okay. Exacto, que no es más grande. Y antes de la charla lo pensé, pero ahora lo tengo como niebla en mi cabeza, nebuloso. Pero bueno, es algo que dicen en el texto y lo pensaba un poco porque cómo se puede mostrar fácilmente, pero
Bueno, es importante para saber que eso es exactamente así, es para poder ver que justamente es reductivo, ¿no? Que no, porque si es más grande, a priori podrían existir elementos unipotentes. Bueno, pero por el momento lo voy a dejar saltar. SLN, de hecho, se puede... SLN es el conmutator de GLN. Bueno, cada elemento conmutator es, claro, que tiene determinante 1. Entonces, claro que lo contiene, pero de hecho es igual a SLN. Y eso es semisimple, ya que el radical unipotente está contenido en la intersección del radical unipotente, perdón. Radical soluble está contenido en el radical soluble de GLN, que es el GM, intersectado con SLN, que obviamente es el INI. ¿Por qué es ese contenido en esa intersección? Porque la intersección de S con SLN va a ser normal. Va a ser normal y también soluble. O sea, ya ahí lo escribí. Cada subgrupo normal soluble de SLN, en ese caso en particular, también es con respecto a GLN, aunque soluble obvio no tiene nada que ver, pero normal tiene que ver. Pero si hago una ¿cómo se llama? Una conjugación con un elemento de GLN, de hecho puedo sacar una constante de GLN para que sea en SLN y su inverso, y eso se evaporan y me queda una conjugación por SLN. Así que de esa manera, por eso está la intersección, entonces es trivial. En general es verdad que si el grupo es reductivo, y entonces si el grupo es reductivo, entonces el radical semisimple coincide con la componente conexa de la identidad del centro y que el grupo derivado, o sea, el conmutator del grupo, es un grupo semisimple y además podemos escribir el grupo como producto del grupo derivado con su radical semisimple. Claro, ya. Y hasta ahí con la definición de grupos reductivos. Ahora no sé si me queda tiempo para ver algo de toros. Sí. ¿Ya? Perfecto. Entonces, Pero igual empezamos un poco más tarde con los problemas técnicos. Sí. Entonces, Okay. la sala tenemos reservada hasta las 6. Ya. Y después tampoco somos los únicos que hacemos cosas híbridas por ahora, entonces Ya. como que unos minutos más. Okay. Es la primera vez. Ok. Muy bien. Así que eso sería con la definición y ejemplos de grupos reductivos. Ahora hablamos de algo que a priori no es tan directamente relacionado, pero se aplica después en la clasificación de grupos reductivos. Y por eso primero quiero recordar esa notación, el psi estrella de G, que serían los homomorfismos de grupos algebraicos de G en GM. De hecho, perdón, ahí tengo un K mayúsculo, pero creo que eso quería que sea un K minúsculo. O sea, no necesariamente K algebraicamente cerrado, pero para cualquier cuerpo. ¿Ya? Entonces, esos son los homomorfismos K algebraicos.
lo que forman un grupo abeliano, claro, con la multiplicación puntual. Y también podemos considerar los cocaracteres, que son los homomorfismos de GM en el grupo G. Cuidado que eso en general solamente es un conjunto, porque una composición de dos cocaracteres, dos homomorfismos de G más G, utilizando el producto en G, si G no es abeliano, entonces no necesariamente tenemos un homomorfismo. Algo que me costó ayer verlo, pero sí. Entonces, en general no es un conjunto, pero lo vamos a aplicar en situaciones donde G es un torus que es abeliano. Entonces, en ese caso, ambos son grupos abelianos. ¿Ya? Si tomamos ahora el grupo de caracteres, pero lo consideramos con respecto a la K barra estructura, ahí, bueno, como dije, ese K debería ser minúsculo. Entonces, tenemos en ese grupo, tenemos definido una acción del grupo de Galois, simplemente tomando un homomorfismo y al evaluarlo en G, primero aplicamos el inverso del elemento del grupo de Galois, aplicamos phi, después aplicamos al resultado en GM el sigma de nuevo. Eso define una acción del grupo de Galois que además respecta la estructura de grupo acá, es decir, tenemos un gal K módulo con esa acción. El punto es que, bueno, ahora lo veamos, vamos a aplicar en el caso de un torus. Voy a recordar que un torus es un K-grupo que es isomorfo sobre la clausura algebraica de K a algún producto del grupo multiplicativo, alguna potencia del grupo multiplicativo. ¿Algún L? Para un L, ¿sí? Alguna potencia, se me olvidó, ya, perdón, verdad, para algún L, perdón. Si además existe ahí un tal isomorfismo que de hecho es un K-isomorfismo, entonces se dice que el torus T está escindido. ¿Ya? Si ese isomorfismo ya existe sobre K. Y tenemos de hecho una equivalencia de categorías entre la categoría de K-tori y, ups, ese no se ve muy bien. Perdón. En el Zoom siempre se ve bien el verde, pero y, bueno, la categoría de Z módulos libres de rango finito con Galois acción algebraica continua. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a obtener? Si empezamos con un torus, bueno, ya observamos que el grupo de caracteres, que es un grupo abeliano, es decir, un Z módulo, cambiado a la clausura algebraica de P, tiene una acción de Galois. Pero ¿qué es un toro cambiado a la clausura algebraica de K-barra? Es nada más que una GM a las L. ¿Y qué son los homomorfismos o los morfismos de GM a las L a GM? Bueno, ya en cada componente podemos elegir una potencia, ¿cierto? Y multiplicar eso. Entonces es nada más que una selección de potencias
De hecho, si la dimensión de ese toro M, entonces tenemos una selección en Z a la M. ¿Ya? Porque para cada componente una potencia que puede ser positiva o negativa me define un carácter. Entonces eso realmente es isomorfo a Z a la M y tiene una Galois-acción continua. En la dirección opuesta, si tenemos Z a la M, digamos, con una Galois-acción continua, podemos considerar a priori el álgebra de grupos Cavara adjunto Z a la M. Y como el grupo de Galois tiene naturalmente una acción en Cavara y en Z a la M, tiene una acción en todo el álgebra, podemos considerar los invariantes bajo el grupo de Galois y obtenemos el anillo que define la variedad. Eso va a ser, digamos, el spec de ese anillo me va a definir una variedad isomorfa a T. Bueno, no hablé de cómo obtener la multiplicación. De hecho, lo traté de pensar, no fue inmediatamente obvio, pero debe haber una forma de también recuperar la multiplicación y la inversión de la variedad. ¿Ya? Pero eso es una equivalencia de categorías. Entonces, los caracteres juegan un papel en caracterizar los tori, escindido o no. Unos ejemplos ya vimos. Bueno, ese es otro ejemplo. El grupo especial ortogonal en el espacio 2 de dimensión 2 es visto como una Q variedad. Es un torus. Esos son, digamos, son las matrices 2x2 invertibles con determinante 1, tal que el traspuesto es igual al inverso. ¿Ya? Y la manera de cómo se puede ver que es un torus es que podemos encontrar ese isomorfismo entre las matrices especial ortogonales. Se puede mostrar que cada matriz se puede escribir efectivamente en esa forma, con la condición que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1. Y si a eso asignamos x más raíz de menos 1 por y, eso de hecho define un isomorfismo, pero este isomorfismo está definido no sobre Q, obviamente, pero sobre Q adjunto raíz de menos 1, porque hay utilizado. Entonces, sobre Q no está isomorfo, pero sobre Q adjunto raíz de menos 1 ya está isomorfo a G. Entonces, eso es un Q torus no escindida, pero sobre Q adjunto raíz de menos 1 sí es escindida. Otro ejemplo que generaliza lo que vimos antes, si para cualquier extensión finita separable, si tomamos el grupo multiplicativo y tomamos la variedad y lo veamos como una variedad o como un grupo algebraico sobre L y consideramos la restricción de Weil de eso, entonces eso es un K torus con lo vimos en un caso especial, lo vimos en el caso del grupo multiplicativo y ahí tuvimos C sobre R, ¿se recuerdan? Eso fue en el final sobre C, sobre los complejos, eso fue isomorfo a Gm por G. ¿Ya? Y ahí lo mismo, solo que son varias copias de Gm, tanto como el grado de L sobre K. Y sus caracteres en la situación escindida, cuando vamos a la clausura algebraica, sus caracteres son nada más, son otra vez copias de Z, pero tomando en cuenta o tantas copias que es el grado de L sobre K, porque son justamente la cantidad de incrustaciones de L en Cavara,
pero ese conjunto de homomorfismos de incrustaciones de L en K-vara viene con una acción del grupo absoluto de Galois ¿de qué? Perdón, de K. Básicamente, aplicándolo me da una permutación de los componentes. ¿Ya? Y finalmente, algo que no podía verificar, si tenemos ese grupo de restricción de Weil, L sobre K, podemos definir al nivel de cualquier punto, a cualquier nivel de puntos, podemos definir una mapa de normas L sobre K. Por ejemplo, si tomamos los K puntos, los K puntos acá son nada más que los L puntos de GM, y podemos aplicar la norma tal cual como lo conocemos, el producto de los conjugados, ¿cierto? Pero eso podemos hacer a cualquier nivel de cualquier K, álgebra conmutativa. Lo podemos poner aquí, donde es el punto, y obtenemos a nivel de tensores elementales, definimos así un mapeo, una función en cada nivel, y aparentemente eso me define en el fondo un morfismo de grupos algebraicos, y el núcleo de este morfismo aparentemente es un torus, pero para decirlo, o sea, no resulté, tal vez no pensaba suficientemente bien en por qué lo es. Pero usando la evidencia categórica, ¿sabes? ¿No es cierto? Porque cada lugar es el de la derecha un toro, el de la izquierda un toro, y eso se traduce a un morfismo de grupo abeliano de grupo libre, ¿cierto? Una acción de grado. Y el kernel corresponde también al kernel de... Súper. Entonces, sí, claro. O sea, no directo, pero... Ya. Buena idea. Utilizando, ya yo lo traté directo, pero claro, usted dice, utilizando esa equivalencia de categorías, diciendo, claro, que el kernel de un mapeo entre Z módulos libres, de nuevo tiene que ser un Z módulo, es así, ya, probablemente, y sí, claro, creo que sí, ya, utilizando, sí, y con calor, sí, y después. Sobre principales. ¿Ah? Sobre dominios lineales principales también hay ya que sí es torsion free, que es el caso, obviamente, claro. Sí, claro, porque es un submódulo torsion free, claro, finitamente generado, check, pero bien, ya. Ya, ok, entonces una vez que uno verifica que tampoco lo dice que ese mapeo, o sea, esa colección de mapeo realmente está representado por es que es un morfismo, ahí se también tiene que ser un torus. Muy buen punto. Observación, un K-torus T es escindido si solamente si, de hecho, su grupo de caracteres está isomorfo a Z a la dimensión de T. El otro caso extremo es cuando no hay caracteres, o solamente el carácter trivial. En ese caso decimos que el torus es anisotrópico. Aparentemente, otra vez no lo logré verificar porque no encuentro, o sea, los libros que conozco típicamente tratan siempre grupos algebraicos en primer lugar como sobre cuerpos algebraicamente cerrados, y no habla mucho sobre qué pasa sobre cuerpos cualquiera, pero si tenemos un cuerpo cualquier, entonces un torus siempre lo podemos descomponer en un subtoro maximal
anisotrópico y su subtorus maximal escindido, que son únicos. Una observación, que en este seminario los grupos reductivos, los grupos algebraicos que nos interesan van a ser definidos sobre Q o cuerpos de número, a priori, primero. Entonces van a ser más que nada no algebraicos. Sí, claro, lo tengo claro, lo tenía claro, igual alguna, sí, claro, pero claro, así que en el texto leí eso, también en el Humphrey hay una parte donde lo dice que en el fondo hay como propiedades racionales y ahí lo menciona en una lista, pero sin dar una demostración, así que no lo encontré, pero no sé, ya. Lo voy a repetir como hecho nomás, ¿ya? Bueno, un subtoro K subtoro de un grupo K grupo se dice un torus K torus maximal de G. Ojo, si es maximal en el conjunto de los K barra subtoros de G. Entonces, a priori hay más K barra subtoros de G, y entonces a priori no es para nada claro por qué debe existir un K torus maximal de G. Porque puede ser que existen que existe un, a ver, no, ok, maximal, claro, no, maximal está bien, ok, si es maximal en el conjunto de los a ver, algo dije mal. Se dice que un K subtor es un K torus maximal de G si es maximal. Ya, si lo defino así, el teorema de Grothendieck es una trivialidad. Algo hice mal. Porque, a ver, si uno define maximal con respecto a tener la máxima dimensión, ahí sería algo no trivial, pero si son... El teorema es sobre la conjugación. Todos los toros maximales son conjugados. Sí, pero a priori, antes de eso, que existe un K torus maximal, sí. Ahora estoy confundido porque con la definición que pensaba haber dado acá, ajá. Bueno, a priori, no, verdad, a priori podría existir un K torus que está que como K torus es maximal, perdón, no, está bien. Entonces, a priori podría existir un K torus que es maximal en el sentido que no existe un K torus más grande, pero puede ser contenido en un K barra torus, que es aún más grande. Pero de esa manera no es claro que existe un K torus maximal. Pero el teorema de Grothendieck dice que sí existe. Bajo lo maximal existe uno que es definido sobre K. Y otra notación que puede ser un poco confundiendo, pero si tenemos un K subtorus escindido, entonces lo llamamos K torus escindido maximal de G, si es maximal en el conjunto de los K subtori escindidos. Nótese cuando K igual a K barra, entonces K torus es escindido, entonces ahí coinciden las dos nociones, sí o sí, pero a priori, a priori no. Pero el teorema de Borel-Titz es que si tenemos un K grupo conexo, entonces los K tori escindidos maximales son todos conjugados por
elementos racionales del grupo. En particular, de esa manera se puede ver que todos los toros escendidos maximales de G tienen la misma dimensión. Y de hecho, cuando lo aplicamos al cambio de base a K-barra, entonces los toros maximales, para los toros maximales de G, tal cual, cuando dijimos K-barra toros, también vale. Entonces podemos, y de hecho para los K toros maximales también, porque sabemos que siempre existe un toro maximal definido sobre K, eso es el teorema de Grothendieck. Entonces lo que podemos ahora definir es el K rango de G, que es simplemente el K rango de esa dimensión de algún toro escendido maximal. Y también podemos simplemente definir el rango de G como bueno, la dimensión del toro maximal, porque al final todos los toros maximales también por eso mismo tienen la misma dimensión. Ya. Esto de la existencia de toros escindidos, maximales o no, parece que tiene un rol importante dentro de los paquetes en la funcionalidad, ¿no? Aparece cuando tú defines los parámetros del Anglas, te aparece una acción del grupo de Galois, ¿no? Y depende un poco de esto, ¿no? O sea, sí, pero es que eso es como algo, o sea, más importante que eso también en el sentido de que todos los grupos, o sea, en este contexto, o sea, hay algo clave para hacer todo lo que se tiene que hacer en el grupo productivo, y también, por ende, también en cosas de parámetros de la ANA, para poder definir todas las cosas que se usan, digamos. Pero no sé si esto tiene una relación directa, es como un resultado súper general que te puede permitir hacer muchas cosas, pero en particular. Pero tal vez en cosas que tal vez el grupo de baile es como bien definido, salvo, no sé, isomorfía, cosas así, no sé. Pero, ya. Aquí no lo veo directo. Ya. Bueno, el rango en general, el K rango de G es menor igual que el rango de G, obviamente. Y cuando tenemos igualdad, y además, si G es reductivo y tenemos esa igualdad, entonces su notación nomás, en ese caso dice que G está escindido. Ya. Y hasta ahí revisélo con los preliminarios para que Héctor después ojalá pueda utilizar algo de eso para su próximo charla. Muchas gracias por la charla. Gracias por la paciencia. ¿Tienen alguna duda? No sé, ¿algún comentario? Yo tengo una pregunta de panadero. ¿Sí? Si bien vulgar, y si yo quiero ver las listas de Lie, de Killing, de los grupos de Lie simples, ¿ya? ¿Cuáles son reductivos? Sin trazarse en los esporádicos. ¿Algún experto? Pero grupo simple es semisimple, entonces reductivo. Ya, ok, o sea, todos los clásicos simples son reductivos. Sí. Ya, gracias. No se escucha. Ya, se escucha mal. Aquí siempre hay unos. Se puede. Bueno, no, Ya. No lo escucho. O sea, lo escuchamos bien. Yo tengo una pregunta con respecto a mi programa. Bueno, ¿dónde se va a utilizar la estructura de campo de álgebra de números? Es que siempre, en el curso siempre se ve, pero al final, incluso cuando se habla de
del grupo de Weil y todo eso para definir el sistema de raíces, al final nunca veo donde realmente se utiliza la estructura de álgebra de Lie. O sea, tal vez... O sea, se usa la definición de álgebra de Lie. Ok, pero, claro, pero, o sea, y después, ¿dónde es importante que sea una álgebra de Lie? Eso. Claro, seguramente para poder demostrar cosas como que son sistemas de raíces y ese tipo de cosas. Porque, o sea, es cierto que me imagino que lo que estás comentando es que no necesita la estructura de álgebra de Lie para poder definir los pesos. Sí. ¿Sí? Pero esos pesos simplemente te dan, digamos un lápiz. ¿Ya? Como un espacio vectorial, digamos. Claro. Pero hay que darle una estructura de sistema de raíces. Y sistema de raíces es algo bien preciso, o sea, que hay ciertos ángulos, cómo defino los ángulos entre estos vectores. Y yo creo que ahí entra fuerte del sistema de... Debo prestar atención a tu charla para verlo. El sistema de raíces es algo en un espacio vectorial. Me imagino que el espacio vectorial que está ocupando es álgebra de Lie. No. Ah, no, es de los pesos. Así que, bueno, solamente una pregunta es que me ha preguntado varias veces que siempre se trata o que podemos asociar una álgebra de Lie, pero nunca llegué a la parte donde realmente se utiliza una álgebra de Lie. Seguramente hay, solamente estoy ignorante. No, hay que mirarlo. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Me despido o lo cierro acá? De hecho, estamos en la cámara. Así que... Pero saca eso. Se puede. Tiene que ser una referencia. Bueno. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao. Para hacer la primera vez, igual, algo funciona, o sea, como me refiero, igual nos demoramos un poquito al comienzo con esto de la calculación. Chao. Chao, Javier. Hubo una parte donde